aumento tarifario que está planteado. Bueno, esto de alguna manera son todas estas expresiones, ¿no?, que empiezan a salir, estamos todos pendientes. Y Claudio nos dará su análisis, como todos los jueves, que él titula "Gracias y a pesar de Macri, Fernández demora anuncios". A ver, Claudio. Sí, consecuencia de lo que pasó a partir de la noche del domingo. Porque la verdad es que lo que nos quedó desde esa misma noche le permite a Fernández cambiar los planes. ¿Cuáles eran los planes de Alberto Fernández? A los que se veía casi urgido y los que tenía previsto, yo te diría, hasta unos días antes del domingo, que era, y bueno, voy a tener que empezar a hacer anuncios, porque el nivel de incertidumbre y demanda es tan grande que voy a estar obligado a hacer anuncios para bajar esa inquietud. Para calmar el mercado. Para calmar el mercado, para calmar a la gente que se había tirado en palomita el viernes a los bancos a llevarse los dólares y que el lunes estaría esperando a llevarse lo que le quedaba, o el primero, hoy, mañana mejor dicho, que fuera a buscar lo que cobraba en pesos a cambiarlo en dólares. ¿Qué pasó? Bueno, y ahí está el gracias y a pesar de Macri. Gracias a Macri, que esa noche dispuso un super cepo, que hoy ampliaron y lo llevaron a un hiper cepo, y a pesar de Macri, que termina travestiéndose para convertirse en un kirchnerista cambiario tardío, porque termina de haber empezado en la liberación absoluta del mercado cambiario a una restricción casi total del mercado cambiario. Y entonces esto le permite a Alberto Fernández decir, muchachos, ahora paremos la pelota. Yo no estoy obligado, porque no está incendiándose todo, a dar todas las señales. ¿Por qué no las da? Con lo cual, no tengo que presentar a nadie, no tengo que formalizar a nadie. Nada. ¿Qué hizo? Nombró 4 negociadores políticos para empezar la transición. ¿Qué no hizo? Bueno, no nombró a nadie de los equipos técnicos específicos de cada área, sobre todo del que todos esperan, el económico. ¿Y qué va a hacer? Por lo pronto, ahora se va mañana a México. Va a volver de México el miércoles. El México dará algunas señales, un poco más en el sentido que los estuvo dando. Pero a partir del miércoles va a nombrar el equipo de la transición de cada área, entre ellos el económico. ¿Significa que ahí va a estar el ministro? No significa. Por lo tanto, va a seguir pateando la pelota para adelante. ¿Con qué argumento? El primero es, bueno, yo no asumo los costos de lo que pasa en la transición. Y además no condiciono al gobierno, que me va a decir a mí que si yo hago anuncios está condicionado por mis medidas. Pero además no pago los costos, que los costos del aumento de los combustibles, como hoy, que el aumento de las prepagas, digamos, hoy fue un día todo lo que viene, intenso en que se haga cargo Macri, que tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, que para eso es presidente. En segundo lugar, tanto más importante es evitar exponer tanto sus medidas a los cuestionamientos, a los reclamos, a la lista de demandantes que esperan estar primeros en la lista de soluciones, y segundo, a sus ministros, que empiece el desgaste, porque en el momento que los nombraste, empiezas a nombrarlos. ¿Qué hay de cierto con los equipos? Bueno, primero que en el equipo económico, los que están, la ruleta esa que da vuelta con nombres, siguen estando los mismos, yo te diría. Siguen estando en primer lugar Matías Culfas, Cecilia Todesca, Guillermo Nielsen, Miguel Pese, te diría en segundo lugar, Peirano y Emanuel Ágiles en un segundo círculo. ¿Quién se cayó? Por lo menos por ahora. Martín Redrado. ¿Por qué? Lo tiraron del escenario. Lo tiraron del escenario. ¿Por qué? Porque tiene algunas cuitas viejas que Cristina no le perdona. Y él no se expone, Alberto, a que le pongan una bolilla negra. Claro. Porque eso sería empezar a perder poder y capital. No puede perder capital político porque cuando llegue, ya se ve, la lista de demandas es enorme. Inclusive, quien debería ser su socio natural, como lo fue María Eugenia Vidal de Macri, no lo está haciendo, que es Axel Kicillof. Bueno, que de hecho hoy hizo todo lo que vos estás expresando, actuó de manera contraria. En vez de asumir, a dejarla a María Eugenia Vidal asumir el costo político de la suba de tarifas, sale de la reunión y dijo, le pedí que lo retrotraiga. Exactamente. ¿Qué te dicen el círculo más chiquito del mundo económico de Alberto, entre los que te mencionaba Culfas, quienes hasta hace horas decían, él no quiere asumir? Lo que me dice gente muy cercana a él. Él hace 2 años viene trabajando con Alberto
y está dispuesto a ir donde Alberto lo mande. Con lo cual quiere decir, ¿Qué va? no sé si va, pero por lo menos él no se baja. Primer punto. Segundo punto, ¿qué te dicen ellos, los que están alrededor de ese círculo? En un país normal, anunciar el gabinete, las medidas, el 31 de octubre o el 1 de noviembre o el 9 de diciembre, no pasa nada. Sería casi una normalidad. En la Argentina sería temerario y no lo vamos a hacer. Por lo tanto, Alberto va a estirar, porque además tiene un maestro en eso, que se llama Néstor Kirchner, que no hizo saber a nadie a quiénes iban a asumir. ¿Por qué? Primero, porque hay una premisa en la política. ¿Y sabes cuál es? No anuncies nada, porque los que queden enojados empiezan a trabajar en contra. Mirá. Y entonces llegaste al último día con todos trabajando para vos y no empezando a petardearte. Sobre todo cuando el día que asumas te va a quedar poquito en la caja o casi nada. Entonces, que se ocupe de conservarte la caja lo más llena posible Macri, que pague los costos y que yo llegue con todo lo que fueron los votos. Que esos votos, a su vez, también fueron parte de la tranquilidad, porque si hubiera habido 54 contra 34, hoy el país estaría en una situación mucho más endeble de la que ya está, con un gobierno saliente, con mucho menos incentivos para colaborar para llegar a la transición, porque total, no le queda nada, Claro. y no tiene futuro en la política, y con un gobierno como el de Macri, que se va con un 40% de aceptación en las urnas, y que le dice, señor, usted tiene un ticket para el futuro político, no lo desaproveche ahora, Claro. porque mire que si usted se tira del tren ahora, el tren se lo va a llevar puesto y no pasa 2 veces. Por lo tanto, quédese, mantenga el tren en buenas condiciones, que a lo mejor hay una segunda vuelta. Ese incentivo es muy grande para Macri y Alberto Fernández lo está aprovechando. Por lo tanto, yo te diría que gracias a Macri y a pesar de Macri, Alberto Fernández sigue comprando tiempo y lo va a seguir comprando para llegar al final con mucha más comodidad. Bueno, toda esta brillante explicación de Claudio, en realidad me siento que me está dando la razón a lo que planteaba, ¿no? Porque estamos en el menudeo de una cosa, de la otra, de medir si uno hace Naturalmente, ¿no? Bueno, está Es bien. parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza, absolutamente. Y le damos la bienvenida a Luis Costas. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Buenas noches. Mucho se ha hablado, inclusive Claudio recién lo mencionaba, esto del equilibrio político, ¿no? De que esta cantidad de votos que finalmente obtiene Juntos por el Cambio le permite al próximo gobierno, bueno, tener un cierto control, que no se pueda hacer cualquier cosa, que no haya una chequera en blanco y por ende tener que consensuar y conciliar ciertas políticas. No sé por qué, pero me da la sensación que eso no termina sucediendo. ¿Qué es lo que opinas, Luis? No, mirá, me parece que la explicación que ha dado Claudio, que me pareció fantástica, Gracias, somos amigos. No, pero realmente me parece que hay un elemento que el resultado electoral termina otorgando como un proceso, un periodo de nivelación de las fuerzas políticas que no se estaba esperando. O sea, Argentina imaginaba que iba a entrar en una situación de tensión política, con un gobierno absolutamente deslegitimado y por lo tanto la economía cayendo atrás, ¿no? Sí. O sea, acelerando los procesos, fantasía de que el gobierno no llega, etcétera, ¿no? Los 40 puntos de Macri, además los 40 puntos no son 40 puntos estables, sino que tienen formato de recuperación, porque Macri en realidad sube de apenas abajo de 32 puntos y termina en 40 puntos, con una recuperación, recordemos, especialmente en la zona central del país, pero también en muchos otros lugares, pero es decir, muy empujado por la clase media y que devuelve un país donde los actores políticos más relevantes, los que se están yendo y los que entran, reconocen que acá nadie tiene la total hegemonía, por lo menos de la opinión pública, y como la política se referencia en función de que los públicos le dejan o no hacer, porque no es como las empresas, ¿no? Que se miden por el consumo, pero la política puede o no hacer lo que la opinión pública le deja, bueno, deja a un país que tiene una situación de nivelación mayor y creo que le sirve eso al país para no tener, es como decía Claudio también, es decir, se permiten, excepto en el caso de Kicillof, que me parece que es un elemento también a considerar, porque creo que la elección deja a los actores políticos nivelados,
pero adentro del peronismo deja lo que podríamos llamar como una especie de grieta peronista que alguien va a tener que resolver. Bueno, adentro del peronismo y adentro de Cambiemos, y ahora me gustaría que analicemos, pero también se ha planteado como una dicotomía, ¿no? Como que finalmente, bueno, la clase media, más allá de la situación económica pero muy compleja y todos los costos que ha tenido que pagar durante estos largos 4 años, ha rescatado los valores, la cuestión republicana, como si una cosa fuera, digamos, se contradiciera con la otra, ¿no? Y como los votantes, claro, antinómicas, que en realidad es, no sé, a mí me parece muy limitado. Uno puede tener una valoración desde lo económico no favorable, pero no por eso no puede valorar otras cosas, ¿no? Me da esta sensación que se puso como al electorado de un lado o del otro. Sí, a mí me parece ahí, Dolores, que hay un punto de que Luis tiene algunos estudios hechos sobre lugar y la visión geográfica y sociodemográfica del voto que revela bastante y es muy interesante ahora que nos lo explique. Pero yo te diría, antes de eso, te diría, también es cierto que así como la Clau hablaba de la cadena de equivalencias, donde se van sumando algunas expectativas, demandas en un mismo plano, aunque sean muy diferentes, y convergen todas en un mismo vértice, acá lo que tenemos es que no todas las demandas son equivalentes. Y entonces hay sectores de la población que se pueden permitir aglutinar alguna cadena de equivalencia de demandas, porque no es que le faltan demandas en lo económico a algunos de los votantes de clase media. Claro, obvio. Pero privilegian lo otro, pero lo privilegian desde un lugar que está muy relacionado con cómo termina configurándose el mapa político de la Argentina en 2 hemisferios, pero que no son un bipartidismo. Y esos 2 hemisferios, porque hacia adentro tienen muchas complejidades y hasta cosas antinómicas adentro. Entonces, ese equilibrio que es muy aparente nos termina mostrando que conviven en muchos casos por el rechazo, por la alteridad. Digo, la identidad política se define, en general, por una tradición, una cultura, una ideología y una alteridad. ¿Qué es lo que no soy? ¿Qué es lo que no quiero? En la Argentina estos 2 espacios han terminado identificándose y armando sus cadenas de equivalencia de demandas en contra del otro. Luis. Bueno, claro, en realidad también las tradiciones políticas, es interesante lo que dice Claudio. En Argentina, las 2 fuerzas centrales que definieron la política hasta mediados de la década del 90, o sea, el peronismo y el radicalismo, se reconocían mutuamente como odiadores, ¿no? En contraposición. Mutuos, claro. ¿no? O sea que Argentina tiene una tradición de construcción, de no sé si llamarlo clivaje, pero de larga tradición de que se encuentran entre sí. Recordemos que además el radicalismo, es decir, el peronismo nace cambiando al radicalismo de lugar, ¿no? Hasta medio de la década del 40 el partido más popular era el radicalismo y a partir de ese momento se reconfiguran. Y la forma, es interesante, rescato lo que dice Claudio, porque nosotros podemos detectar territorialmente tradiciones de voto, pero no necesariamente esas tradiciones de voto, que siguen siendo peronismo y antiperonismo, se reflejan en identidades partidarias concretas. Y por eso la gente también se pierde un poco. Es decir, la gente no necesariamente tiene la capacidad de decir yo soy peronista, yo soy radical, claro, pero su voto en el lugar donde vive, es decir, reproduce patrones que tienen más o menos 60 o 70 años de historia. Y la Argentina acaba de votar de nuevo muy parecido a su historia. No hay tanta novedad como se cree, ¿no? Bueno, ahora los meto en otro terreno que es como la construcción de poder, ¿no? Claudio decía, bueno, dentro de cada espacio político, que a uno le toca ser gobierno y a otro le toca ser oposición, bueno, hay una movida de sillas que va, que viene, o esa es la sensación que tenemos, por lo menos. Políticamente, para poder gestionar, para poder gobernar, esta construcción que parece enarmado, que no está definida. Modelos para armar. Modelos para armar. ¿Complejiza aún más la situación? Sin duda. Si lo que vemos es el oficialismo, el futuro oficialismo, sí, no el actual, el futuro oficialismo, lo que vemos es un presidente que llega con un poder delegado, con una particularidad, que tiene una cantidad de votos cuando llega a la presidencia que es superior a la de su mandante.
cuando llegó por primera vez al gobierno Cristina. Exacto. Particularidad enorme. Muy paradojal, porque por otro lado, ese mismo que llega con ese lugar tiene hacia adentro un conglomerado donde él tiene que armar las piezas para ver dónde termina por encima y no siendo parte de ninguna de esas facciones y deglutido por ella. En ese esquema es lo que se vio desde la misma noche del domingo. Que parece que eso es inviable, digamos, que si él no logra traducirse en ese espacio, es muy complejo. Bueno, tenemos la foto del domingo con el acto, con la cámpora y Axel más Massa con cara de que nadie le avisó que ahí estaban festejando. No, claro, que había como una bandera de atrás diciendo, bueno, yo también formo parte de esta coalición, puse votos, me la jugué, en fin. Tal cual. ¿No? Que tuvo que ir después a verla a Cristina para decirle, ¿qué pasa, Cristina? ¿Soy parte o no soy parte? No, está todo bien, querido, seguimos juntos. Pero guarda con que todavía no hay nadie tiene nada asegurado, ¿no? Digo, y ahí Massa empieza a ver que los lugares que él quería para sus amigos, para sus sponsors, no estaban asegurados. Es más, que Malena, que va a la provincia de Buenos Aires, bueno, a lo mejor, y si la ponemos en un lugar, en algún ministerio, y de eso estamos negociando, perfecto. Y por otro lado, los gobernadores que los dejaron abajo, viajaron, cosa que es muy mala, el resultado, lo que te decía recién Luis, el resultado es malo para ese equilibrio interno que tiene que hacer Alberto, porque los gobernadores que debían darle sustento, no les fue bien. Entonces queda preso de los gobernadores de las provincias más pobres, con todas las necesidades que eso implica, y de la demanda del conurbano, que Axel en la misma noche y en los días subsiguientes dijo, yo quiero la mía, porque con la que tengo no me alcanza, por lo tanto, dame la que es la mía. Bueno, en ese dame la que es la mía, en ese Massa un poquito lijadito, y gobernadores que los que quedan en pie son los de las provincias pobres y con menos votos, Alberto empieza a tener que hacer equilibrio. Por eso mismo, y tiene que ver con lo del principio, y demoro todo lo posible, porque cuando defina, algunos de todos ellos van a quedar heridos. Hablemos de Cambiemos.